Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Vos? Bien, con esta temperatura. Somos de primavera. Pero por supuesto, primavera y un poquito verano también. No te lo voy a negar, no te lo voy a negar. Y otoño. Y otoño. Otoño también. Bueno, como venimos recordando estos sábados, seguimos festejando nuestros 10 años de Famosos Entre Nosotros. Así es que siempre con invitados de lujo. De luxe. Exactamente. Y bueno, y hoy también, esta tarde, vamos a tener una charla muy interesante. No quiero demorarme, voy a presentarlos. Ella es la directora y él es el coordinador de El Sigma. Los voy a presentar y darles la bienvenida a Emilia Cueto y Alberto Santiere. Hola Emilia, hola Alberto, ¿cómo están? Hola Alejandra, hola Nano, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Hola Ale, Nano, una alegría. Gracias. Sí, una alegría, una interna. Estás muy contento. Estoy muy contento porque con Alberto somos amigos Claro. desde el 78. Muchos años. Desde la facultad, desde las primeras materias de la facultad. Muy Así bien. que, y nos hemos reencontrado hace Fantástico. Música mediante. Música mediante, porque también es amigos de nuestro amigo Ariel Prat. Ah, muy bien, muy bien. Viste que la música siempre es una excusa fantástica. Exacto, Para sí. el reencuentro, digo. Así que Si bueno. lo sabrás vos. Claro. Bueno, y empezamos. Y empezamos como siempre. Bien. ¿Cómo empezaron, chicos? Bueno, que hace 25 años tuvieron algunas reuniones Pablo Roisentul con Leandro Salgado de Letra Viva, porque Pablo estaba interesado en desarrollar un formato de portal de internet, portal de contenidos, no revista, sino algo más periódico, con mucha afluencia de textos y de personalidades que quisieran escribir. Y después de algunas reuniones llegaron a un acuerdo, se armó esto y en una semana ya estábamos iniciando y empujando la consecución de un equipo. Que tenía una particularidad en esa época, que era, de alguna manera, algunos de los primeros integrantes eran sub-30, eran chicos, y marcaban una perspectiva posible que no era tan habitual. Claro, claro. Más ligado a lo tecnológico también, ¿no? Totalmente. Sí, a lo tecnológico me parece que básicamente Pablo fue el que tuvo la visión de generar en aquel momento, de pensar en algún momento un espacio amplio. Internet no era lo que es hoy en día con tanta inmediatez y tantas redes de comunicación inmediata, y bueno, era un poco toda esa efervescencia de que era algo nuevo, algo, decíamos, como un portal, y había que explicarle a la gente lo que significaba un portal, que no era una página, porque no es lo mismo, que no era una revista, que era digital. O sea, fue todo un tiempo de mucha creación y de mucha innovación, por lo menos para nosotros y para los que fuimos convocados por ellos. Claro. Realmente. Y una aclaración para los que estamos en el mundo psi. Letra Viva, ustedes y Letra Viva, porque vos también eras editor de Letra Viva. Eso vino después. Eso fue posterior. Ah, mira. Estaba... No, Imago Agenda, perdón. Claro, la revista Imago Agenda, que tenía una tradición de distribución gratuita y masiva en el medio. En el año 2004 tenía un coordinador que era Nicolás Gelormini, que viajó en ese tiempo, y Leandro me ofrece la coordinación de la revista, tomando en cuenta el trabajo que venía desarrollando en el Sigma. Y ahí coordiné la revista 15 años. La ligazón con Letra Viva, porque Leandro hoy es el director ejecutivo de la librería, la editorial, y la revista ya quedó espaciada y diluida. Bien, cuando hablan de contenidos, ¿vinculados o relacionados con qué?
Y vinculados de inicio con el psicoanálisis, después, bueno, nosotros en aquellos inicios nos juntábamos todos los lunes, el equipo de los que podríamos decir los fundadores de la idea, más allá de que los fundadores habían sido Pablo y Leandro, pero bueno, el equipo iba aportando y ellos tenían una gran capacidad de escuchar lo que cada uno iba proponiendo y no se tomaban absolutamente todas las ideas, pero se tomaban muchas de esas ideas. Y después lo fuimos extendiendo al ámbito de la cultura, la salud mental, o sea, se fue armando, pero siempre la base ha estado puesta en el psicoanálisis, desde el psicoanálisis y ahí tejiendo puentes con la literatura, con el cine, se empezaron a crear las distintas secciones, con el arte, con las lecturas de libros que iban produciendo psicoanalistas o a veces no necesariamente psicoanalistas, sino también filósofos. Bueno, seguro me estoy olvidando de muchas de las secciones, pero estas fueron como las que del inicio fueron conformando el Sigman. Bien. Yo que no sé absolutamente nada, porque ustedes están en un terreno un poco en común, ¿no es cierto? En pero esta viene ciencia. buenísimo. Claro. ¿Por qué el psicoanálisis? Esto es algo que ustedes anclan en esa escuela y me gustaría saber por qué, sin que sea demasiado científico o académico, digamos, la explicación, ¿no? Partimos de una concepción de subjetividad atravesada por un mundo inconsciente que es difícil pescar si no hay una orientación psicoanalítica, por lo menos desde la clínica, o sea, la asistencia, los distintos abordajes, pero también lecturas de la cultura, porque si uno piensa el cine a nivel mundial, está atravesado por el inconsciente, el periodismo está atravesado por el inconsciente, ¿no? Cuando un periodista dice, uy, tuvo un fallido, Claro. hay muchas cuestiones que devienen de esa manera de pensar, y de hecho en Argentina, que el psicoanálisis llegó hacia el año más o menos 1940, y la divulgación que ya empezaba en esa época a nivel muy popular en los libros de la editorial Tor, recaló después en una etapa muy teñida por Eva Giberti en 1956 con una columna semanal en el diario La Razón, que se convirtió en 3 columnas de 500.000 lectores. Fue modificando el lenguaje de la gente que consultaba a un pediatra con su hijo, por ejemplo. Claro. Doctor, ¿no tendrá un trauma? Y se empezaban a incluir conceptos que venían del psicoanálisis freudiano, de otras concepciones, y nosotros nos hemos formado en la Facultad de Psicología, la mayoría, con una lectura psicoanalítica. Claro. Que era, por lo menos en la época en que nosotros cursamos, era psicoanálisis freudiano / lacaniano. Al revés, lacaniano / freudiano. Bueno, tenemos una faceta histórica en el Sigma que fue muy retratada por las entrevistas que desarrolló Emilia, leyendo profusamente la obra de varios autores, y ahí surgían elementos que vos podrías por ahí comentar, que intersectaban la historia, la formación de viejos analistas que venían del kleinismo, otra corriente importante dentro del psicoanálisis, y vinieron lacanianos, y de tantas cosas más de la cultura, de las intervenciones en la desmanicomialización y otras cuestiones, pero me parece importante eso. Sí, lo que me quedé pensando, volviendo un poco a tu pregunta, era el por qué, bueno, básicamente porque los que fuimos, o sea, Pablo tenía una formación psicoanalítica, él también se había recibido recién de psicólogo, y bueno, lo convocó Alberto, que desde el inicio fue como el coordinador de contenidos y de todas las secciones, y el resto de los que éramos coordinadores. Yo en ese momento era coordinadora de la sección entrevistas. Entonces, bueno, nosotros teníamos esa impronta del psicoanálisis y adscribíamos al psicoanálisis como lo considerábamos el discurso apropiado para intentar brindar ayuda al sufrimiento del sujeto, desde distintas perspectivas. Entonces, por eso siempre la base, la pata fue el psicoanálisis, pero no un psicoanálisis cerrado, ¿no? No diciendo, bueno, es psicoanálisis
freudiano o lacaniano o kleiniano, sino que una de las características del Sigma siempre ha sido la pluralidad. Entonces, van a encontrar dentro de los coordinadores de las distintas secciones gente que proviene de distintas escuelas del psicoanálisis. Y bueno, nos parece que el Sigma da la posibilidad de justamente atravesar esas rupturas, esas grietas, esos no por aquí o no por allá, porque justamente pensamos que no es un discurso único. Claro. Entonces se nutre de distintas ramas. Claro. ¿Y cómo empezaron a armar? ¿Cómo se arma un sitio, en este caso de psicoanálisis? Bueno, hubo varios aspectos. El programático, porque estábamos en la red, digamos, lo desarrollaron Pablo y Leandro con programadores y demás. Buscaron el formato, cómo querían acentuar el texto más la imagen, pero siempre fue el texto. Yo me acordaba un programa que ustedes hicieron con una historiadora Contreras, ¿no? Y había surgido, que me parece que vos, Nano, habías mencionado Fahrenheit 451, sí, ¿no? Como, bueno, una especie de metáfora de la eliminación de la posibilidad de pensar, de historizar y de tener libros, ¿no? Claro. Para nosotros fue un eje el tema de lo escrito. Tal es así que de 25 años a esta parte, todo lo publicado permanece. Por eso hay más de 5.000 textos publicados. Respeto por el autor, por autores de distintas procedencias, de distintos campos de la cultura, no necesariamente de la salud mental, pero todo suma en ese sentido, ¿no? Entonces, este fue un aspecto, sería el aspecto programático, el aspecto ideológico de la cuestión, y después empezar a reunirnos con quienes quisieran participar. En ese momento había un solo evento fuerte que era Psicomundo, Psiconet, de Michel Sauval, y nosotros queríamos hacer algo que tuviera que ver con algo del espíritu de lo que ya circulaba en la red, que era muy poco en esa época, y darle un giro que básicamente concitara la atención y las ganas de un sector más joven, porque estamos convencidos que el futuro de nuestro campo, entre otras cosas, si quieren, piénsenlo estadísticamente, tiene que ver con el promedio de edad. En gran parte de instituciones hay un promedio de edad muy alto. Claro. Y los chicos están buscando en general cuestiones que tengan que ver con lo rápido para poder actuar, para no leer tanto, para no romperse el bocho, y es una lógica de la época. Porque hoy todo el mundo está con el celular horas por día, chicos y grandes, docentes, todos. Claro. Y además, esto cuando te aparece algún texto que está subido, y a uno que está acostumbrado a leer, cuando ya es medio largo, ya dice, mejor lo dejamos. Hace 10 años, cuando yo empecé a pensar qué pasaba con los textos chorizos, larguísimos, interminables, sin interrupción. Seguir leyendo. Entonces, se nos ocurrió, y yo llevé adelante en la edición, separar párrafos, ya que mucha gente leía en el celular, que un párrafo no fuera algo interminable, que tuviera una unidad temática que llamara a la lectura, porque si no, estamos en el horno. Bueno, eso también es algo que se fue modificando en estos 25 años, ¿no? Porque antes la gente leía textos largos y pedía textos largos y desarrollos conceptuales. Hoy en día, bueno, justamente como vos decís, la gente le escapa un poco, porque, digamos, si el texto es interesante y aporta ideas novedosas, la gente lo recibe y lo lee, y hay comentarios, porque nosotros tenemos nuestras redes, tanto el Facebook como el Instagram, y ahí la gente va dejando sus comentarios y piden el link al texto, y porque pensemos que habitualmente la mayoría del público son psicólogos, psicoanalistas, que buscan herramientas para seguir pensando, para seguir interviniendo en la clínica. Entonces hay que ir ahí modulando como para que sea accesible, pero al mismo tiempo siga siendo un material de calidad que aporte algo para seguir pensando. Y aparte, para quien tiene el hábito de leer,
eso no es un inconveniente, Claro. al contrario, ¿no? Seguir teniendo ese material, ¿no? Y además el lugar donde está, digo, una cosa es leer un post de Instagram o de Facebook y otra cosa es meterse en el sitio, en el sigma.com y leer textos, que para eso están, ¿no? Bueno, qué tenemos precursores, digo, ¿no? Con este portal, porque hoy se habla de salud mental de una manera un poco más, no sé si habitual o generalizada, o por lo menos es algo cotidiano como tema, ¿no? Exacto. Pero después voy a preguntar cómo es esa actualización con estos tiempos, desde que ustedes empezaron con ese portal, ¿eh? Súper interesante. Vamos entonces al primer corte. Sí. Estamos con Emilia Cueto, que es la codirectora, y Alberto Santiere, que es el coordinador de contenidos de elsigma.com. Y tenemos una pregunta a gancho. No la contesten ahora. Ser pareja a la hora de publicar, de manejar un sitio, ¿suma? No la contesten ahora, vamos al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa, y como no podía ser de otra forma, Two Pair of Hands, 2 pares de manos. Vamos, Gonza, cuando quieras. We got the roller coaster pining along, the power and the glory with the song. Holy moly, where did the time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air when I'm up here on the band. There'll be a little bit here and there. She'll be trying to understand it, but they'll all be in the air when I'm up here on the band. What it is, I'm juggling here. I've only got 2 pairs of hands. There's a pin drop to follow a thread, and a low voice cries out overhead. When the thunder bursts in the velvet night, there's joy and wonder and delight. I'm keeping the balls in the air, trying to keep up with the band. There'll be a little bit here and there. I might get caught by the drifting sand, but they'll all be in the air when I'm up here on the band. What it is, I'm juggling here. I've only got 2 pairs of hands. Back in the streets and into the bars,
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos, estamos hoy con Emilia Cueto y Alberto Santiere, ella codirectora, el coordinador de contenidos de El Sigma. Y quedó una pregunta gancho. Quedó una pregunta gancho. A la hora de hacer este trabajo de subir un sitio como elsigma.com, ¿suma o resta ser pareja? A nosotros nos resultó estimulante. Trabajamos en forma cooperativa, lo cual coincidió con el contexto general del sitio. Con el espíritu. Y nos ayudábamos en un montón de cuestiones. Mira. Como pensar textos, pensar el tipo a quién convocar, las entrevistas, buscar info, y había semanas que estábamos recontra metidos en esto y era francamente una alegría espectacular. Sí, yo coincido. A mí, de hecho, me convocó Alberto para formar parte, porque, bueno, a él lo había convocado Pablo, que se conocían de un taller literario. Ajá. Entonces Pablo lo convoca a Alberto y comentaba, bueno, sí, voy a una reunión, así, esto, lo otro, y después de unas semanas, no recuerdo exactamente cuántas, me dice si me animaría a hacer entrevistas. Porque yo había armado un programa de radio en algún momento sobre psicología, ¿no? Y bueno, y siempre el tema de las entrevistas es algo que me convoca porque me interesa escuchar al otro lo que tiene para decir y aprendo muchísimo. Yo aprendí muchísimo con todas las entrevistas. Bueno, le dije, voy. Y bueno, y ahí fui y acá estoy todavía. Claro, 25 años después. Bien. O sea que la convocatoria fue aceptada, fue agradecida. Y siguen juntos. Y seguimos juntos. Así que se ve que funciona. ¿Cómo es, un poquito esa pregunta que quedó, que tenía idea de formularles, esta actualización de contenidos, ¿no? En función desde cuando ustedes obviamente se iniciaron con este portal y teniendo en cuenta los temas de la actualidad, ¿cómo se aborda ese cambio? Bueno, al ser un portal y no una revista, de por sí tenemos la posibilidad de subir contenidos en forma periódica. Hay semanas donde ingresan 5 textos, 6 textos y otras semanas donde ingresan poquitos. Igual se seleccionan, algunos por supuesto no son de la partida. Y fuimos adoptando un sesgo a través de columnas, de colaboraciones, pero de las secciones que se fueron incorporando, psicoanálisis y ley, género y psicoanálisis, de cosas de absoluta actualidad, donde empezaron a sumarse algunos columnistas, o uno de ellos, Sergio Zabalza, hoy integra el portal, que daban en la tecla con tener una lectura de lo que pasaba hacía media hora, poder articularlo con términos un poquito más difíciles, pero que aportaban algo distinto al lector, y eso ayudaba a pensar la realidad que nos pasaba por arriba. Entonces, la insistencia de un estilo, de autores y de una cantidad de textos empezó a dar respuesta a fenómenos que estaban en los medios, estaban en la realidad cotidiana y también en algo que antes no pasaba, que el bombardeo de noticias no era por 4 canales en blanco y negro hacía mucho tiempo atrás. Es infinito. El que se engancha a la red, se engancha al celu, ve cosas y cosas y cosas que no puede procesar. Queríamos la palabra escrita para que se pudieran leer, procesar, tener opinión propia, poder tal vez interactuar con los autores, que eso al día de hoy pasa, que hay gente que le escribe a los autores para pedirles desde consultas psicológicas hasta dirección de tesis, hasta opiniones acerca de eso que desarrolló o marcar alguna contradicción. Estamos en contacto permanente con la realidad. Bien, me imagino, ustedes me dirán si es así, que no solamente el público, el destinatario de este portal son profesionales, ¿no? Sino que tal vez pueda despertar el interés a futuros profesionales. Sí, a futuros profesionales, a gente que se está formando y al público en general, ¿no? Porque se trata de, hay textos que son más técnicos, pero hay otros textos que tienen un lenguaje más llano. Hay gente que por ahí consulta la sección cine y psicoanálisis
porque le interesa alguna película y quiere ver una lectura acerca de esa película, un comentario, o alguien puede querer leer algo sobre ópera o sobre poesía y entonces consulta la sección arte y psicoanálisis, o alguien tiene algún padecimiento y consulta otro tipo de textos más vinculados con, si se quiere, la psicopatología, por decir de algún modo, pero no solamente el Sigma apunta a eso. Por eso es que también se fue ampliando y se fue diversificando las distintas áreas. Algo que siempre hemos mantenido como horizonte, y pese a que muchas veces nos dijeron, no, eso no es así porque ustedes tienen que monetizar y ustedes no. Los que participamos en el Sigma, afortunadamente podemos vivir de nuestra profesión a la que amamos. Y el Sigma es un espacio de intercambio y de crecimiento también profesional, pero siempre hemos mantenido la postura de que los textos son gratis y libres para todos los que quieran leerlos. Y al mismo tiempo también son gratis para todos los que quieran publicar. Qué bueno. Entonces vamos a encontrar autores que tienen un recorrido impresionante con una cantidad de libros y reconocimientos, y otros autores noveles que recién empiezan, pero en la medida en que el coordinador de cada sección evalúe que es un texto que se puede publicar, se publica. Claro. Qué enriquecedor, ¿no? Claro. Y además como provoca también el interés, digamos, ¿no? Esta apertura, digo. Claro. Sí. Y siguiendo con esto, ¿cómo se elige? ¿Cómo es el casting de textos? ¿Cuándo un texto no? Bueno, una primera... Eso es más picante. ¿Cuándo un texto no? Es muy difícil eso. Una primera cuestión es que el texto tiene que ser inédito. Inédito en cualquier formato, tanto sea papel, digital o como sea. Y esa es una primera condición claro. Y como para que sea publicado o no sea publicado. Hay textos que son exquisitos en la redacción, en la propuesta, en la novedad. Si la redacción no es buena, no hay problema. Los editamos, los trabajamos, sacamos alguna cosita manteniendo el espíritu y la médula de lo que quiere transmitir el autor. Si el texto no aporta nada nuevo, claro. con altura, pero le decimos claro. al autor, mira, esto requiere algunas vueltas de tuerca, es interesante tal formulación, pero no lo podemos publicar en este momento. Claro. Y sí, objetivamente está la afluencia de textos, que hay un porcentaje grande que no se pueden publicar, aunque quisiéramos, tampoco nos da el tiempo para publicar, claro. porque el espacio está. Claro, porque ustedes descubren también en la lectura y en el trabajo de investigación de ustedes seguramente estos textos, ¿no? Y quienes puedan participar, y también al revés, hay gente entonces que se acerca al sitio o a ustedes como para poder publicar. Sí, cada vez claro. es más la gente que se va claro. acercando. Cuando decís ustedes, somos los 24, 25 coordinadores, wow. ¿no? Porque no es que somos nosotros claro. dos. Y cada coordinador o coordinadora se va contactando con gente y va generando contenidos, contactándose con autores, o con los autores después ya se contactan con ellos. Entonces, bueno, es por eso, es una cantidad importante. Claro. Finalmente todos los textos pasan por Alberto, que es el coordinador de contenidos, pero cada coordinador tiene la libertad para decir, no, este texto no va. Claro, por más que sea un íntimo amigo nuestro o lo que sea. Difícil, es tarea. muy difícil. Claro. Eso nos pasó mucho cuando organizamos el Congreso Online del Sigma, que recibimos una cantidad enorme de trabajos y hubo que rechazar algunos. Claro. Por suerte era todo anónimo, esa era la idea. Pero fue difícil. Qué bien, claro. ¿no? Eso de que sea anónimo también, no te pone en ningún lugar, ¿no? En que uno pueda ser parcial. El Congreso sí, en el Congreso los trabajos que se recibían iban a, las personas que seleccionaban de forma anónima. Claro. ¿Y se siente cuando hay algún contenido que impactó? ¿Cómo es la repercusión? ¿Cómo se siente y cómo lo
¿Cómo lo sentís? Lo dejamos como pregunta gancho. Perfecto, ¿Te me parece? encantó, me encanta. Estamos con Emilia Cueto, que es codirectora del Sigma.com, y estamos con Alberto Santiere, que es coordinador de contenidos del Sigma.com también. Y vamos al segundo tema. Lisandro Aristimunio y igual que ayer. Hablaremos si sigue siendo igual que ayer. Vamos, Gonza, cuando quieras. Pero algo en mí despierta cada vez que tengo sed. Lavé mis pies en agua tibia y un jilguero hermoso se lavaba sobre el filo en una rama de ciprés. Arte, sangre, amarte, cuidarte, besarte bien. Quise volver, dar un paseo en febrero, pero las máquinas crearon una torre de cemento y piel. Arte, sangre, amarte, cuidarte, besarte bien. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Emilia Cueto, que es codirectora, y con Alberto Santiere, que es coordinador de contenidos del Sigma.com. Me había quedado una pregunta gancho. La pregunta gancho era cómo impacta, ¿no es cierto?, los contenidos, cómo es esa recepción, cómo te das cuenta cuando algo impactó o no. En una época teníamos la medición de Facebook y de las redes. Se puede acceder a un conteo, lo estamos evitando en la actualidad, pero los autores reciben el ida y vuelta. Muchos autores reciben todo tipo de solicitudes, intercambios y pedidos, con lo cual vemos que hay un reflejo interesante. Otra manera de ver cómo impacta es que hay en la actualidad, que quedaron un poco más limitados los sitios afines, hay una afluencia de textos muy grande. En esta actualidad. En general coincide con épocas también de crisis locales o globales. Cuando fue la pandemia, en el lapso de 10 días recibimos cerca de 30 textos y publicamos la mayoría, porque impactó solamente de pensar lo que podía pasar, nos dejó inmersos en un campo casi ficcional.
Claro. Por todos los miedos, con base real, pero también a veces un poco agrandado. También ¿no? por ahí se podría pensar que tanto encierro era una manera de exteriorizarse la escritura. Claro, Sí. claro. Y actualmente, ¿cuál sería? Bueno, debe ser un campo inmenso, pero ¿cuál es el tema que se impone hoy como afectando la salud mental, ¿no? Digo, en estos tiempos que imaginamos el escenario que ya los conocemos todos, ¿no? Y la preocupación, pero digo, sigue siendo, hay temas universales, o sea, la soledad, no sé. Hay temas que siempre vuelven, la angustia, en sus distintas manifestaciones, en formas actuales, todo tipo de adicciones, donde hoy la adicción digital es una de ellas. Claro. Hay cuestiones que retratan desde distintas secciones distintos enfoques de mismas problemáticas humanas, entre líneas siempre del tema de la enfermedad, de la muerte, del miedo a la locura, de tantas cosas. Y no sé textos que convocan mucho, por lo que yo veo de las respuestas en las redes, que son hoy como el medio más inmediato de comunicación y de ida y vuelta con los lectores, es la niñez. La niñez y el maltrato en la niñez, la violencia, son temas que convocan mucho. Las problemáticas de género también, que rompieron con mucha fuerza. Claro. Y generan interrogantes, porque el avance de la cultura fue muy grande en poco tiempo. Y pasa que tengan ustedes algún caso personal, sin por supuesto decir la identidad, ni mucho menos, pero que los lleva también a escribir o a buscar algo para el portal, desde la experiencia personal como profesionales, ¿no? Digo. Bueno, sí, la idea es que siempre, digamos, a ver, cada autor toma sus escritos por el sesgo que le interesa, pero la idea es que siempre haya alguna apoyatura en lo clínico. Son muy valorados los textos cuando tienen una apoyatura en lo clínico y eso permite avanzar en la teoría, o que desde la teoría se puede ver por dónde ir avanzando en algunas problemáticas de la clínica, que son básicamente lo que como psicoanalistas que ejercemos la práctica, sea en forma privada, en consultorios o en instituciones, nos convoca y nos aprieta el zapato, porque es donde nos interesa ir pensando, bueno, cómo hacer para poder avanzar y ayudar en el sufrimiento del otro. Claro. ¿Por qué el sigma? ¿Y qué significa el sigma? Bueno, cuando pensaban qué nombre ponerle al sitio, surgían varias cuestiones. Por ahí, como los directores entonces eran más chicos, querían un nombre fuerte. El sigma tenía cierta asonancia con Sigmund, por Freud, pero aparte el sigma representa algo que Lacan desarrolló en el seminario 23, que era una posibilidad de que los registros que en el ser humano integran y le dan posibilidad a la vida psíquica, a ser sujetos del inconsciente, en algunas problemáticas se desamarran, van por el imaginario por un lado, lo real por otro, lo simbólico se pierde. Bueno, Lacan había postulado en ese seminario que había algo que él expresó con la letra sigma griega, que tenía que ver con la posibilidad de anudamiento, que él, estudiando a Joyce, el escritor, determinó, de acuerdo a su criterio, que Joyce era una estructura psicótica por ahí no desencadenada, pero que encuentra cierta posibilidad a través de la escritura de hacerse de un hombre, de poder sostenerse en la vida y de tener un armado que le permitiera vivir sin enloquecer por ahí, ¿no? Entonces entendíamos que esta idea de anudamiento se podía corresponder con la idea de PAL, de lo colectivo. Se llamó por primera época Comunidad Analítica en Internet, el sigma, ¿no? Pero el sigma siempre estuvo así y todo junto. No fuimos muy consecuentes en poder explicar cómo se escribía, porque cada uno lo escribe como quiere. El sigma, sigma con Z, claro. Aparecían cosas. Es el equívoco del lenguaje. Claro. Sí, totalmente. Sí. Y es cierto que el él
le da por ahí hoy día sería como una lectura más chirula, el signo, ¿no? Masculino. En realidad no era la intención, sino algo integrado. Claro, a mí me suena fuerte, es un nombre que me da como una cosa de fortaleza, no sé si, por lo menos lo que me despierta. Corto a mí, ¿no? y muy pregnante. Sí, es así. Y muy pregnante. Y habíamos anticipado un poco en el bloque anterior. ¿Qué cambió en estos 25 años? Alberto mueve la cabeza. Vamos de un a otro. pensarlo por fuera del psicoanálisis. Ahí está. Las guerras se transmiten en vivo y en directo. Sí. Una pandemia incipiente ya invade los medios y la conciencia de la gente en el lapso de 3 días o de 4 días. Las consecuencias de lo que se refleja, de lo que creemos que pasa o de lo que pasa, y a veces no coinciden las dos cosas, es un mundo muy de fake, ¿no? Donde uno dice, uy, mira lo que pasó, mira lo que dijo, y por ahí es mentira. Claro. Las consecuencias son inmediatas y la gente está aturdida. Está muy aturdida. Entonces, lo que pasa hoy es que hay una tendencia, volviendo a Fahrenheit por ahí, de abandonar las lecturas, y de esa manera también se pierde una memoria histórica, que creo que eso surgirá en ese programa de ustedes con la historiadora, ¿no? Como si la historia, la posibilidad de historizar durara cada vez menos. Uno se olvida lo que pasó hace 3 años. La posibilidad de repetir en la historia es mucho mayor. Si la repetición es un anclaje normal del ser humano en cosas que le hacen mal y las vuelve a vivir y no sabe por qué, pero vuelve a insistir en lo que sea, en la pareja, en los vínculos laborales, en relación al dinero, a los afectos, a lo dañino, ¿no? A las adicciones, la posibilidad de repetir históricamente es más grande que antes en un sentido, a pesar de que tenemos más información. Claro. Entonces sí han cambiado las cosas, por lo cual los columnistas que tienen un sesgo periodístico y que tratan de captar qué está pasando y lo pueden transmitir con sus palabras, le hacen honor a algo que usamos como sintagma en alguna época, portal de teoría práctica. Cuando nosotros estudiamos en la facultad, siempre queríamos que nos dijeran ¿cómo se hace esto? Yo quiero que me enseñen a laburar. Ese no, el análisis personal, la supervisión, los seminarios, sí, todo bien eso. Pero queríamos algo práctico y no hermético. Hubo toda una corriente en los últimos años que fue muy hermética en la transmisión de conocimientos. Y eso deja fuera tanto al lector, al escucha, todo, como un programa de radio. Necesitas, querés que te escuchen, necesitas poder llegar. Muy bien. Wow. Y ya que hablamos de esto, de la fake y de esta cosa, ¿qué palabra iba a usar? Modernidad, pero la modernidad del 2025, como para acotar un poco. ¿Cómo entra la inteligencia artificial en esto? Porque es el tema de todos los días, te diría que en todos los ámbitos. Bueno, lo vemos en cualquier sector profesional, de oficios, de los chicos que están con el celular y preguntan, ¿y esto qué responde? ¿Y cómo hago? Hacen los exámenes. Investigadores que se basan en aspectos que desarrolla rápidamente la IA para pasar gráficos a lo que ya tienen, por supuesto, investigado y quieren llevar adelante. Perdón, jueces que dictan sentencia basado en la inteligencia artificial. Hay un capítulo aparte. Se basan en muchas cosas los jueces últimamente, no solo. Pero sí, claro, interviene todos los aspectos de la realidad. Hay países que dieron 3 vueltas de tuerca, como China. China tiene lo que llaman fábricas oscuras. Son fábricas sin luz, totalmente robotizadas. Todo lo hacen robot, todo. Entonces, estamos en un momento donde los cambios que se ven en cibernética, en inteligencia artificial, pero también en mecanización, en las cuestiones humanas, ya no son en 20 años o en 30, son en 3, 4 años. Claro.
Sí, pero de todos modos me parece que hay algo que tiene que ver con el padecimiento humano que no desaparece con la inteligencia artificial, sino que por el contrario a veces tiende a acrecentarse, ¿no? Esa apariencia de que, y esto lo trabajamos bastante en el congreso que organizamos en el 2014 y que después se plasmó en un libro, esta sensación de que siempre hay un otro que va a estar ahí, más aún con la inteligencia artificial con la que se puede dialogar y siempre va a responder, y entonces estoy angustiado y qué hago con esto y con lo otro, pero eso no suplanta, no sustituye el lazo al otro. Claro. Y esto me parece que es algo importante, y en ese sentido creo que el Sigma apuesta a eso, de sostener el lazo con el otro, sean los lectores, sean los autores, y también el lazo entre nosotros como equipo. Por eso es tan importante siempre la presencia de los otros como equipo que sostienen este espacio. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Bueno, tenemos que ir... No, dale. Iba a agregar una cosa más respecto de esto de lo que cambió y de lo que no cambió. Y lo que creo que no cambió, por lo menos en nosotros y los que hoy en día están en el Sigma, es el deseo de seguir sosteniendo este espacio. Bien. Y tenemos que ir al último corte. Estamos con Emilia Cueto, que es codirectora del Sigma.com, y con Alberto Santiere, que es el coordinador de contenidos del Sigma.com. Y vamos al último tema. Lidia Borda y Esteban Morgado Cuarteto, y como no podía ser de otra forma, mira, me la dejaste picando justo, Emilia. Quedémonos aquí. Vamos, Gonza, cuando quieras. Amor, la vida se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay justo a soledad. Quedémonos aquí. Nuestro fracaso es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierte la mañana y tengo ganas de contarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse desde ayer sin fe. Te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llama al corazón. Pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Y abre
lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre nosotros, estamos con Emilia Cueto y Alberto Santiere de elsigma.com y con pregunta gancho. No había quedado una no fue pregunta gancho, pero veníamos hablando de este tema, ¿no? De todas las, todo lo que los llevó hasta acá y de todos los lugares comunes, de todos ¿cuál es la palabra? Lo que se fue repitiendo o todo lo que es ideológico en última instancia, ¿no? Que hace que el Sigma siga siendo el Sigma aunque hayan cambiado cosas. Sí, lo que Esos señalaba 25 años. Emilia, que hay cosas que permanecen aunque adquieran nuevas modalidades o máscaras por ahí, ¿no? Ajá. Padeceres y cuestiones. Había una frasecita que tenía un medio amigo en una época, era Psique Navegante, de Sergio Rodríguez, decía, la inactualidad al instante, ¿no? Como convocando a dos épocas, y algo de eso nosotros sostenemos, ¿no? Lo inactual, por ahí, podría ser una manera de pensar al sujeto para que no caiga la idea de inconsciente que nos permite abordar a cosas que de otra manera creemos que no se puede. Pero la actualidad es demoledora en ese sentido y nos sostiene, como planteaba Emilia, la cuestión del equipo, siempre. Hay otros que son referentes para nosotros y son compañeros nuestros, coordinan secciones, son maestros nuestros, tienen un recorrido espectacular y una claridad bárbara. Claro. Y qué orgullo, ¿no? Sí, tener de compañeros a alguien que uno admire. Sí, que uno puede leer, bueno, no sé, cito a una sola persona que me viene ahora, Marta Jerez San Bertín, cuando en su momento le hice la entrevista, y leer sus libros y aprender un montonazo y decir, y esta persona está formando parte del equipo y es una igual entre nosotros, laburando y pensando y tratando de transmitir el psicoanálisis de la mejor manera. Y bueno, y cada uno de los compañeros siempre, esto es lo emocionante, el deseo por seguir transmitiendo y la afectividad que se genera en los poquísimos encuentros que ya tenemos, porque bueno, al principio nos juntábamos todos los lunes, después fue pasando el tiempo, ya el Sigma tomó una dinámica y la vida se va complicando en cada uno con sus tiempos, y bueno, los coordinadores se manejan de forma independiente, aunque siempre estamos conectados a través de mails, llamados o lo que sea. Pero las veces que nos encontramos también ese afecto sigue presente, y eso también es un motor que impulsa y da ganas de seguir adelante. Y ese motor, yo por lo menos personalmente lo siento en todo lo que aprendo de estos compañeros, ¿no? Liliana Donzi, de Fariña, Pablo Zunino, de la gente nueva, de Irene Meller, de Vargas, el amigo de literatura, tenemos compañeros bárbaros, Mariela Pautroni, siempre uno aprende algo del otro. No hay competencia entre nosotros, y hay gente que viene de sectores diferenciados, de escuelas distintas, mismo en filosofía con Marita Salgado y Juanjo García, gente que le pone una onda bárbara a las cosas. Ahora, en una misma institución muchos de ellos no coexistirían seguramente, porque adscriben a determinado liderazgo, a determinada forma de pensar el campo nuestro, y acá, si hay algo que está claro, es que caben distintas formas de pensar. Sí, claro. Qué enriquecedor, ¿no? Sí.
Por esto de que la idea es que el psicoanálisis no es un discurso único, no se completa en sí mismo, y que al contrario, o por el contrario, se enriquece de distintas voces. Sí, aprendo de colaboraciones que coordina Florencia Fracas, el manejo de la imagen que tiene, tantas cosas que fueron ingresando por campos que yo no tenía acceso, mi cabeza está más cerrada en algunas cosas. Claro, pero igual, habla de vos y de ustedes esto de cuestiones que por ahí uno no dice, no, yo acá, no, no, la posibilidad de la apertura mental y poder decir, porque también tiene algo para enseñar. Sí, totalmente. Y cómo hemos ido creciendo todos profesionalmente, y es muy lindo también ver cómo a lo largo de 20 y pico de años o 20 años, bueno, Flor está hace muchos años en el Sigma, hemos crecido como personas, como profesionales, y manteniendo ahí, por eso decía lo del deseo sostenido a seguir avanzando con este espacio. Sí. En educación, que escriben maestras integradoras de pronto, o sea, hay gente de otros campos, coordinada por Natalia Ledesma, Cecilia Betti, o sea, la cantidad de compañeros enriquece todo el tiempo. Claro, sí, como atraviesa tantos terrenos. Lo que tuvieron también. Claro, sí. Claro, qué bueno. Y esto que decían me hizo acordar a una invitada que tenemos, que tuvimos, Carla Leonardi, colega también, psicoanalista, que cuando le preguntábamos por qué pasaba, creo que una de las preguntas gancho fue, ¿qué pasa cuando ves una película, estás por hacer la crítica y ves una película que es una porquería? Y nos decía, siempre hay algo rescatable en la película, siempre, en cualquiera, porque ya el hecho de que haya sido juntada un montón de gente para trabajar en esto y que le hayan puesto su voluntad y su trabajo y todo lo demás, bueno, algo rescatable siempre le encuentro. De la sección de cine, rescatamos a lo largo de 25 años por Juan Jorge Vigil Fariña y Laura Kushner, montones de enfoques que venían de otro lado. Pensamos la Matrix, pensamos cosas que bombardean desde el cine y las series, pero también está el psicoanálisis. Hubo una tándem de textos de la serie Adolescencia, por ejemplo. Claro. Re interesantes. Pegó mucho esa serie. Y pegó en nuestro campo mucho. Sí. Y entonces, ¿por qué, si tuvieran que, entre comillas, vender este portal? A ver, ¿por qué? Y para cada uno, ¿qué representa el Sigma en definitiva? ¿No? Es decir, porque uno tendría o podría, y ustedes sugerirían, bueno, a ver, entra al portal, te vas a encontrar con qué. Y en todo caso, ¿qué es lo que más te atrae o crees que nos pueda atraer, no? Y creo que te vas a encontrar con un poco con esto que veníamos diciendo, con textos que reflejan el pensamiento de distintos autores de distintas líneas que quieren transmitir por dónde están trabajando en ese momento, por dónde están pensando en ese momento, no necesariamente cuestiones de la clínica, sino también, como decíamos, esto de la literatura, el arte, las ciencias, el cine, o sea, el pensamiento de otros que intentan transmitir, plasmar algo de sus ideas, y que me parece que es sumamente valioso, y que cada texto siempre aporta algo para seguir pensando, no solo lo que ya fue pensado por ese autor, sino, y a veces para dialogar y a veces para discutirle también, ¿no? Claro. Bueno, no. Claro. Y la posibilidad de que si le quiere discutir va a poder contactarse con ese autor o autora. Claro. Esto también sucede mucho, gente que prepara sus tesis doctorales, sus tesis de maestría, y que les manda comunicaciones de que, bueno, desarrollaste la tal cosa, cómo lo pensaste. Qué bien. Bien. ¿Y Alberto, coincidís? Sí, y me acuerdo una vez que le habían preguntado al actor Federico Lupi por qué la gente iba menos al teatro, y él dijo, porque el teatro es un reflejo de la gente, y la gente no se quiere ver. Wow. Bueno, el Sigma es un lugar donde la gente se puede ver, no en todo, sino en aquellos ángulos de interés que le representan. Y es tal la pluralidad de enfoques, de secciones y de puntos de interés,
que siempre algo para el que se meta va a haber que le represente algo propio. Fantástico. Mirá, qué cierre, qué lujo de cierre. Bueno, y entonces cerramos, no voy a agregar nada más, porque me parece que este es el cierre, como dijiste, perfecto. Y entonces vamos a agradecer, como hacemos siempre, con nuestros FEN, con un aplauso, agradecerle a Emilia Cueto y Alberto Santiere de elsigma.com esta charla, la presencia, este disfrute que ha sido para nosotros este encuentro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Pasamos, yo por lo menos, un momento fantástico charlando con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Le agradecemos también a Radio Tren Topic, nuestra casa, a Gonzalo Sorais, nuestro operador, gracias Gonza, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau.